Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, una vez más con las entrevistas, esta vez con un compatriota, el doctor Marcelo Gullo. Marcelo, muy buenas tardes y gracias por atenderme. Buenas tardes a usted, padre, y a toda su audiencia. Bien, hago una presentación medianamente formal porque a aquellas personas que quizás no lo conozcan, aunque en el ambiente sobre todo del hispanismo es bastante conocido, sobre todo en estos últimos meses. Marcelo Gullo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salvador, de Buenos Aires, Argentina. Es magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, aquí en la Argentina. A su vez, profesor titular de la Universidad Nacional de Lanús, también en nuestro país. Y profesor titular de la Escuela Superior de Guerra en la Maestría de Estrategia y Geopolítica. A su vez, investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Es autor de casi una decena de libros y especialmente en los últimos meses, como decíamos antes, se ha hecho quizás un poco más conocido, a pesar suyo, porque la verdad que no fue una cosa buscada, a partir de unas palabras del presidente de México, en el mes de agosto de este año 2021, López Obrador, por un libro que acaba de publicar hace un par de meses, Marcelo, que se llama así, Madre Patria. Bien, ¿qué es este libro, Marcelo? Y a su vez, ¿qué fue lo que pasó con el presidente de México? Que al final le hizo publicidad gratuitamente. Bueno, el libro se llama Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán. Fue publicado por Editorial Planeta en España en el mes de mayo. ¿No es cierto? Es un ensayo histórico, ¿no es cierto?, fundamentado, 500 y pico de páginas, donde, bueno, uno retoma también que el pensamiento de grandes autores anteriores. Yo siempre digo que soy un enano sentado sobre hombro de gigantes, ¿no es cierto?, que reflexionaron antes, de tantos hispanoamericanos y españoles al respecto. A raíz también de, del libro, se me hicieron una serie de entrevistas en España donde me preguntan exactamente lo mismo que usted y que yo resumo siempre en un concepto para mí clave, fundamental, que sería casi una cuestión epistemológica, ¿no? Pero que la gente lo va a entender fácilmente. Nosotros no tenemos que hablar más de conquista española de América, sino de liberación de América. España no conquista América, España libera América. Y entonces el diario El Mundo me hizo un reportaje y tituló con esta frase: España no conquistó América, España liberó América. Esto desató la furia del presidente de México, que me nombró en el discurso del 13 de agosto. Él el 13 de agosto hizo un gran acto, quizás el acto más importante de su presidencia, no para él, ¿no es cierto?, denostar ese 13 de agosto porque es el día, según él, en que había llegado, se entiende, la barbarie a México, había llegado la muerte a México porque había sido derrotado el imperio azteca por Cortés, por Hernán Cortés. Y entonces, bueno, él ahí se refiere a mi persona con una serie de adjetivos, una serie de adjetivos. Y claro, pero saliendo de lo accidental para ir a lo sustancial, yo le he respondido al presidente de México. ¿Y qué es lo que sostengo? Bueno, la verdad histórica que ese día cae el imperialismo más atroz que ha vivido la historia de la humanidad. No hubo un imperialismo más atroz en la historia de la humanidad que el imperio azteca, porque era un imperialismo antropófago. Es la única experiencia en la historia de la humanidad donde un Estado sistemáticamente se dedica a sacrificar seres humanos para comérselos, ¿está? Para repartirlos, entienden, la población, entre la nobleza y la casta sacerdotal, ¿está? Como si fuesen pollos o cerdos. Esa es la verdad histórica que el presidente de México no pudo refutar en su discurso. Porque lo que pasó en realidad es que en lo que hoy llamamos México, en realidad en esa parte de México que es Mesoamérica, había una nación opresora y decenas de naciones oprimidas por los aztecas. Como todos los imperialismos le reclaman a otros pueblos, le quitan sus materias primas, sus recursos, los aztecas, además de quitarle sus materias primas, sus recursos, a los otros pueblos que oprimían, que tenían otra lengua, que tenían otra etnia, los aztecas le reclamaban carne humana, es decir,
niños, sus mujeres, sus hijos, sus hermanos, para llevarlos a Tenochtitlán, al templo mayor, sacrificarlos, arrancarles el corazón, ¿no? Pero no era simplemente tampoco una cuestión religiosa, sino que era una cuestión de una metodología para conseguir proteínas, porque después los repartían en carnicerías, como si fuesen cerdos. Por lo tanto, cuando llegó Cortés y se dio cuenta de esta situación, Cortés con apenas 300 hombres, aunque hubiese tenido armas automáticas como la que tienen los ejércitos hoy, jamás podría haber derrotado un ejército de 200.000 bravos aztecas como poseía Montezuma. Los derrota porque junta un ejército de 200.000 indios de las naciones oprimidas por los aztecas que estaban hartos de la antropofagia, hartos de ser la carne que consumían los aztecas. Entonces, claro, yo siempre le digo a cada familia que le cuento, imagínense, ¿no es cierto? Le digo a un padre de familia que yo llego, digo, mire, nunca más le van a quitar ni a su hijo, ni a su hermano, ni a su padre para que se lo coma. Tiene que marchar conmigo. Esa persona, ¿qué hace? Deja lo que está haciendo y marcha conmigo en contra de los aztecas, para Claro. liberarse de ese imperialismo atroz. Bueno, eso fue lo que pasó en México. En México no hubo, se entiende, conquista, sino que hubo liberación. Liberación del 80% de los habitantes que vivían en Mesoamérica, porque los aztecas eran apenas, exagerando el 20%, no llegaban al 15 o al 12%, y habían oprimido a las otras naciones. Entonces lo que hubo en realidad fue liberación, liberación de las masas indígenas, del más atroz imperialismo que conoce la historia, y esto ha puesto furioso a todos los indigenistas de Hispanoamérica, porque en realidad lo que tenemos es una ola de fundamentalismo indigenista tendiente a provocar una nueva balcanización territorial de la América española. A ver, obviamente es un tema súper polémico, yo lo he tocado muchas veces, incluso en los libros o en los videos, pero me interesa muchísimo este planteo. El hablar ya mismo de liberación a la progresía intelectual de izquierda, o incluso también a veces liberal y todo, le ponen los pelos de punta, porque el establishment historicista que hoy por hoy gobierna en gran parte de los colegios o las universidades, plantea que todo esto aquí ha habido un gran genocidio, que acá se mataron a todos los indios, que acá vino España a oprimir a aquellos pobres, mi pobre angelito, que estaba acá en un paraíso terrenal rusoniano. Y lo cierto es que no es así. Por eso cuando alguien se levanta y dice, no, el rey está desnudo, como ha hecho el doctor Gullo, muchos van a decir, no, un momentito, ¿y este loco de dónde salió? ¿Cómo va a hablar de liberación? Si nos vienen hablando de décadas, hasta incluso un par de siglos, de lo contrario. Y usted mencionó una cosa que es bueno que la gente lo conozca. Usted dijo que hay una leyenda negra. ¿Qué es eso de la leyenda negra? ¿Qué nos puede explicar sobre ese tema? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Bueno, la leyenda negra es la obra de marketing político más fabulosa de la historia de la humanidad. Cuando España libera América, porque lo mismo que pasó en México pasa en el Perú. Es decir, ¿cuál es la primera gran confusión que tiene la gente en la cabeza? Es decir, confundir a los aztecas, que eran una minoría en México, con todos los mexicanos. ¿Está? En realidad, la mayoría de la población mexicana de hoy, el 90%, desciende de aquello que los aztecas se comían. Eso es que la primera cosa que hay que decir, mire, usted que está caminando por las calles de México, por las calles se entiende, de Cancún, por donde sea, ¿está? Es lo más probable que descienda de aquello que los aztecas se comían, que se lo comían, se entiende, como si fuesen pollos o cerdos. Entonces, España libera América, ¿está? Y después, ¿qué es lo que hace? Contrario censo de lo que dice la leyenda negra, funde su sangre con América, ¿está? Funde su sangre con los vencidos y con los liberados, pero fueron más los liberados que los vencidos. Llena América de hospitales, llena América, se entiende, de escuelas, de universidades. Tanto respeto presenta por los pueblos que encuentra que les hace su propia gramática. La gramática de los aztecas, ¿está? En Nahuatl fue publicada 18 años antes en México que los ingleses tuviesen su propia gramática. Pero ¿qué pasó? Pasó que el mundo, esa es la realidad, a uno le puede gustar o no el mundo tal cual es, pero el mundo está compuesto de naciones. Mientras que en el derecho internacional rige la máxima que todas las naciones son iguales, ¿verdad? En la arena política internacional no es así. Las naciones no son iguales unas a otras, porque uno tiene más poder que otro y compiten entre sí. Y entonces, Inglaterra, que miraba, se entiende, después de la reforma, miraba
América como el gato mira a un canarito, se lo quería comer, ¿no es cierto? Se quería comer Hispanoamérica, Inglaterra. Inglaterra ya se había convertido, ¿no es cierto?, en el lugar donde el calvinismo se había hecho geopolítica. Es cierto, el calvinismo nace, ¿no es cierto?, en Ginebra, se traslada a Holanda, pero no se había hecho geopolítica. Se hace geopolítica cuando se hace la justificación del ejercicio del poder imperial inglés fuera de sus fronteras. Y hacia adentro, porque el pueblo inglés también está imperializado. Y entonces Inglaterra ve esto y dice, no podemos derrotar a España desde el punto de vista militar. Primero porque la bravura de los españoles era 100 veces más grande que la de los ingleses. Esa es la verdad histórica. No le tenían miedo a nada. Entonces, al no poder derrotarlo militarmente, Inglaterra dice, ¿cómo podemos derrotar a España? Bueno, en la guerra hay una cosa que se estudia hasta el día de hoy, que es la propaganda de guerra, la propaganda política de guerra. Y entonces Inglaterra dice, no podemos derrotarlo militarmente, hay que derrotarlo con la propaganda política. Y en Inglaterra, la leyenda negra, es decir, la falsa historia de la conquista española de América, que había nacido en Italia y en Holanda, se transforma en geopolítica, así en política de Estado. Inglaterra lo va a predicar como política de Estado, a partir de sus universidades pensadores y a partir de la logia. Y entonces, la leyenda negra, es decir, la falsa historia de la conquista española de América, lo que la gente tiene en la cabeza hoy, que hubo genocidio que no hubo, que hubo masacres que no hubo, o que hubo liberación y no conquista, se transforma en la idea hegemónica. Es decir, la leyenda negra es la obra más genial del marketing político británico. Lo más curioso de esto es que al cabo de un tiempo, los propios españoles terminaron creyéndose la leyenda negra, se entiende que había escrito su enemigo histórico. Es decir, es un caso único en la historia, donde un pueblo cree la historia que su enemigo escribe sobre él. Yo siempre digo lo siguiente, mire, padre, para ponerlo clarito, para que todo el mundo pueda entenderlo, desde un albañil hasta un doctor. Si uno está en París, en 1900, ¿está? Después de la guerra franco-prusiana, cuando Alemania se queda con Alsacia y Lorena porque ha derrotado militarmente a Francia y se queda el imperio alemán. Un francés leería la historia de Francia escrita por los alemanes que acaban de quitarle su territorio. No, sería ilógico. Obvio. Porque en ese momento Alemania era enemigo de Francia. Bueno, el único pueblo en el mundo que ha tomado como cierta la historia que su enemigo histórico ha escrito sobre España e Hispanoamérica es, se entiende, el pueblo español, o una parte importante del pueblo español, no toda, por supuesto. Y entonces, eso es lo más cómico o tragicómico, porque en realidad es una tragedia. Es decir, la leyenda negra es la obra más genial del marketing político británico. Ujú. Sí, y lamentablemente la leyenda negra que a veces ha sido incluso fogoneada o alimentada por algunos personajes incluso españoles mismos, no solamente ingleses, incluso católicos. Usted en su libro habla acerca de este personaje patibulario, que algunos lo quieren tener como una especie de santo de los derechos humanos avant la lettre, digamos, antes de tiempo, que fue este personaje llamado Fray Bartolomé de las Casas. ¿Qué nos puede decir de este personaje, por cierto, fraile, dominico, que es muy usado en general por el progresismo cultural del día de hoy, por la izquierda, como una especie acá tenemos a un fraile que habló lo que nosotros decimos? ¿Quién fue este personaje? Bueno, yo siempre le contesto cuando me hacen esa pregunta con dos autores marxistas, para que no digan usted es un fascista, Claro. retrógrado. No, no, mire, escúcheme, yo le voy a contestar con dos autores marxistas. Juan Arregui, Juan José Arregui, Hernández Arregui, ¿verdad? Un autor que se define como marxista, un filósofo y ensayista, dice Hernández Arregui sobre el libro de Bartolomé de las Casas, eso no es un libro, era un librito. Un librito absolutamente mentiroso, donde miente de forma absoluta y descarada. Eso lo dice un marxista. Otro marxista argentino, que fue Jorge Abelardo Ramos, dice, es claro que de las Casas miente todo en el libro, y las potencias enemigas de España, los enemigos de España, dice Abelardo Ramos, se lanzaron sobre el libro de las Casas como la mosca a la miel. Y el enemigo de ese momento de España, que era Holanda e Inglaterra, hicieron más de 60 ediciones traducidas a todas las lenguas, ¿no? Luis Alberto Sánchez, para poner el caso de un peruano no marxista, pero sí socialista, ¿no es cierto? En su libro Historia de América dice, bueno, no hay forma de sostener que esto es un libro serio, científico, porque cuando uno analiza
los muertos que dice de las casas, ni con una bomba atómica puede matarse tanta gente en tantos segundos. Es imposible, ¿no? Había que matar tanta gente en tantos segundos. Lo de Bartolomé Las Casas no tiene ningún asidero científico. Es simplemente, se entiende, una obra de teatro, una puesta en escena que se le ocurrió hacer a Bartolomé Las Casas. Ahora, lo más cómico de esto está que a esa España que se le acusa de retrógrada, a esa España que se le acusa de absolutismo, el rey, en ese momento también emperador, ¿no es cierto?, Carlos V, ante la denuncia de Las Casas, no lo reprime, no lo manda a callar, sino que dice, bueno, quizás tenga razón, que venga y nos explique a ver qué quiere decirnos. Y ahí se produjo una cosa única en la historia de la humanidad, que pone furioso a toda la progresía, es que el rey decide detener las acciones españolas en América, que se reúnan, se entiende, en Salamanca, que se discuta durante meses a ver para aclarar la situación. Si tan absolutista, tan retrógrada era esa España, que decide detener cualquier empresa, hasta que se aclare en un debate público con intelectuales de un bando y de otro, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que haya pasado, que es justamente, padre, lo que yo le exigí en una carta abierta al presidente de México. Dado que usted me ha insultado, le dije, dado que ha dicho esto sobre mi persona sin ni siquiera conocerme y ver mi currículum, digo, en otras épocas que llamaban algunos menos civilizadas, esto se definía en el campo del honor. Hoy, como estamos en otra época, yo le pido, señor presidente de México, que usted tenga el coraje que tuvo Carlos V, que convoque un gran debate en la Universidad de Suiza que usted quiera. Usted elija 5 pensadores, ensayistas o historiadores, y yo elijo 4 más. Y debatamos, se entiende, con su presencia ante una semana en Ginebra, de quién tiene razón. Si usted, que sostiene que hubo un genocidio en América, o nosotros que sostenemos que hubo liberación de América. ¿Liberación de qué? Liberación del canibalismo, liberación de la antropofagia, liberación de la guerra permanente, porque después vino la paz, vino la construcción de hospitales, de universidades, no hubo genocidio. A tal punto comete errores el presidente mexicano, diciendo, bueno, se eliminó el 90% de la población. Yo le digo, mire, presidente, vea usted, ¿no es cierto?, el único informe en realidad serio, científico, hecho sobre la población de América, escrito por una persona que no tiene nada que ver con el hispanismo, Ángel Rosenblatt, ¿está?, donde dice, no, no, acá están los datos, y eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces dice el presidente, y murieron por la viruela. Mire, presidente, la viruela llegó a la América Española, llegó porque había intercambios humanos. Claro. En América del Norte fue distinto, porque en uno de los inviernos más fríos que conoce la historia de la humanidad, los ingleses repartieron frazadas con virus de viruela a propósito. Acá llegó porque llegó el intercambio. Ahora, eso no fue una política del Estado español, ni de los españoles, ni de Hernán Cortés. Y por otra parte, ¿verdad?, si hubo muerte por viruela, se hubiesen producido igual, aunque no hubiese habido, se entiende, llegada de Hernán Cortés a México, no hubiese llegado el primer europeo a vacacionar en Cancún, porque los aborígenes no tenían anticuerpos, las personas que vivían en el Nuevo Mundo no tenían anticuerpos para resistir los virus de las personas que vivían en el Viejo Mundo, como los que vivían en el Viejo Mundo no tenían anticuerpos para resistir a los virus que estaban en el Nuevo Mundo. Entonces, supongamos, hagamos un arte de magia, que Hernán Cortés no hubiese llegado nunca a México, ¿se entiende? Y México se hubiese desarrollado con ese imperialismo azteca, y que después hubiese desaparecido naturalmente, cosa hubiese sido imposible, pero supongamos, ¿no es cierto?, ¿no? Y que hubiese llegado el primer turista europeo, se entiende, a la playa de Cancún. Bueno, hubiese traído, se entiende, todos los virus y se hubiese muerto igual, porque no había anticuerpo de un lado ni del otro. Hubiese habido, se entiende, epidemias de un lado y del otro, como efectivamente las hubo. Pero eso no fue una política. Sí fue una política en América del Norte. Y por eso España sembró América de hospitales, para solucionar todos los problemas que se habían causado. ¿Dónde está, se entiende, la explotación? ¿Dónde está, se entiende, eso si se llena de hospitales, se llena de escuelas? Universidades y colegios que eran bilingües, porque las personas aprendían a hablar la lengua indígena, aprendían a hablar el español, y en muchos casos eran trilingües, aprendían a hablar latín. Y lo tenemos, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, de mamá princesa inca y de papá soldado español, que hablaba perfectamente quechua y escribía, hablaba perfectamente castellano, hablaba latín y hablaba italiano. Fue quien hizo la traducción de la Divina Comedia al castellano. Entonces, hay un mestizo absoluto. ¿Y dónde está, se entiende, la explotación? Cuando hay mestizaje,
Cuando se funde la sangre del que llega con el que está, no hay imperialismo, hay imperio, que es totalmente distinto. ¿eh? Porque el mestizo se transforma en el producto cultural más perfecto, o sea, como fue Garcilaso de la Vega, o como fue, por ejemplo, el hijo de Hernán Cortés, que jugó de niño con el futuro rey de España, que era Felipe II, y que dejó, se entiende, su vida está en las luchas por España y sobre todo en las luchas. Pelearon juntos el hijo de Cortés con el hijo de Garcilaso, y el Inca Garcilaso de la Vega, contra el último intento de rebelión musulmán en Granada, que de haber tenido éxito hubiese provocado una nueva invasión musulmana de España, porque los turcos, el imperio turco estaba esperando esa, digamos, playa para poder, se entiende, desembarcar e invadir de nuevo España. Entonces, no hubo, se entiende, dominación española, hubo imperio y no imperialismo, que son dos conceptos totalmente distintos. ¿Cómo se le explica, Marcelo, a una persona que, que tiene ya una mentalidad completamente laicista, o que, si queremos más todavía, anticristiana, que no conoce demasiado de historia y que se ha comido, se ha tragado la propaganda oficial, digamos, de un par ya de centurias leyenda negra, antihispanista o antiespañola? ¿Cómo se le explica que el español llega a América y toma posesión de tierras que estrictamente no estaban bajo su posesión ni bajo su aparente dominio, y de un día para otro, bueno, dice, esta parcela de tierra es mía, y a partir de ahora comienzo a trabajarla, y entonces, bueno, no le corresponde a la familia de estos indios, para llamarlo de modo genérico, que viven en este continente? ¿Cómo le explicamos ya no entiendo la liberación desde el punto de vista de la liberación de los oprimidos respecto a los opresores, perfecto. Pero ¿cómo le explicamos lo de la posesión o el dominio de las tierras que antes no eran de parte, no eran propias, sino que al parecer podían existir de estos pueblos mal llamados originarios, ¿no? Porque sabemos que esto es toda una farsa gigantesca, pero ¿cómo le explicamos el tema de la posesión de las tierras? Es muy sencillo, porque España nunca, los españoles no tomaron posesión de la tierra. Mm, La mayoría de las tierras que estaban siendo cultivadas por los indígenas fueron siendo cultivadas por los indígenas, sea en propiedad comunal, sea en propiedad de los nobles que eran aztecas o de los nobles que eran incas. Las tierras en que pertenecían a la familia de Montezuma, España no las tocó. Las tierras que pertenecían a la nobleza azteca ni a la nobleza inca, cada una de esas tierras fueron respetadas y cada señor inca siguió siendo dueño de su tierra, esa es la verdad histórica. Y el resto de la tierra fueron comunales, las tierras que trabajaban en común, las poblaciones indígenas se respetaron. Toman posesión de tierras que no eran cultivadas hasta ese momento el español, pero no de esas tierras. La verdad histórica, que nadie se atreve a decir, sobre todo en México, porque denuncia la falsedad de la historia mexicana y la falsedad de la elite política mexicana, es que España respeta las tierras comunales y son justamente los criollos que se hacen del poder después de la independencia, sobre todo el famoso Benito Juárez, que suprime las tierras comunales indígenas y que se queda con la tierra de los indios. Es decir, la gran mentira histórica es que las tierras de los indios España la respetó y los indios la perdieron cuando vino la República, que con la excusa de instaurar el liberalismo, la propiedad privada, el Código Civil napoleónico, el Código Civil napoleónico, le quitan las tierras comunales y las privatizan. Eso pasó tanto en el Perú como en Bolivia como en México. El 80% de las tierras eran comunales. Y con la excusa del Código Napoleón, el liberalismo, todo eso, se entiende, y las reformas que hacían, y el quite de las tierras que poseía la iglesia. Pues la iglesia sí poseía tierra. ¿Y por qué? Porque había muchas personas, como por ejemplo Isabel Montezuma, que era hija del emperador, que se convierte al catolicismo, que se casa con españoles felizmente y que tuvo 5 hijos, donaban un pedazo de sus propiedades de tierra que habían heredado a la iglesia. Era muy común eso. Y después cuando vienen los famosos liberales, que son los portaestandartes primero de la leyenda negra, porque antes que la leyenda negra la tomasen los izquierdistas, estaba en manos de los liberales, claro. como Benito Juárez. ¿Qué hacen? Decirle a la iglesia, todas esas tierras son nuestras, pero la iglesia no las manejaba ni las cultivaba. Lo que hacía la iglesia es tener ahí, es haberse dado como una especie de alquiler, que era simbólico, a la población indígena.
y con la excusa de quitarle la tierra a la iglesia, que en realidad eran de los indígenas, terminan de liquidar todas las tierras en posesión indígena. Entonces, la gran mentira histórica es que la tierra a los indígenas se la quitan después de la independencia. ¿No? Esa es la verdad. ¿No? Y es comprobable, yo lo compruebo en el libro, con fecha, con datos, es así, no hay vuelta de hoja. Y cuando uno le dice estas cosas, se enojan y tienen que insultar porque saben que no tienen cómo contradecir esto, porque los hechos fácticos así lo demuestran. El libro del doctor Gullo se encuentra hoy por hoy, se vende por la editorial Planeta, también por Amazon e incluso en algunos lugares por Mercado Libre, como se conoce, ¿no? Ahora, en España, este es lo llamativo, ha estado hasta el día de hoy todavía entre los primeros en el ranking de los más vendidos, en ese rubro, digamos, ¿no? A qué le atribuye esto de que la gente, sobre todo en España, porque hay todo un lavado de cerebro gigantesco de parte de Europa hacia los españoles, y es como que uno tiene que prácticamente pedir perdón porque es español, por el tema de la conquista de América, ¿no? La evangelización de América. ¿A qué le atribuye que ahora se haya vendido tanto un libro como el suyo en un lugar como España, tantas veces atacada por este tema? Mire, también es fácil de responder, padre, porque no es que el que habla sea muy inteligente, ni que... No, lo único que yo hice está con un poquito de coraje, ni siquiera digo que tengo un gran coraje, con un poquito de coraje, es mirar al rey que caminaba, que todo el mundo lo miraba, y decir, el rey está desnudo. Es decir, Mm. señores, lo que se dice es mentira. Todo eso no es cierto, y lo puedo comprobar, acá está, que me escribo 600 páginas con citas de autores marxistas, argentinos, peruanos, se entiende, mexicanos, que ellos mismos lo reconocen. Está. Es decir, el rey está desnudo, la leyenda negra es una mentira histórica. Entonces, como tuvo el coraje de decir esto, Mm. ¿verdad? El libro comenzó a venderse porque lo que pasa es que hay una dictadura de lo políticamente correcto, ¿está? Al cual nosotros le tenemos miedo, y al tener miedo, se entiende, actúa como efecto que inhibe todo tipo de crítica. No digas esto, no digas lo otro, porque si no pierdes tu cátedra en la universidad, si no pierdes tu cátedra en la escuela de guerra acá, si no esto, lo otro, entonces nadie dice nada por temor. ¿Está? Mm. Entonces, con el temor, es decir, en el campo se decía, te corren con la vaina, ¿está? Ni Claro. siquiera te pegan, ¿no es cierto? Te corren con la vaina así, y uno ya se achica. Bueno, yo no me achiqué, y dije, señores, el rey está desnudo. Se puede comprobar que la leyenda negra es falsa, ya también otros lo comprobaron. Yo hago mis propios aportes, que es la obra más genial de marketing político británico. Le dije a los españoles, ustedes no tienen por qué sentir vergüenza de una de las hazañas más gloriosas de la historia de la humanidad. De la más gloriosa de la historia de la humanidad. No hay nada de qué avergonzarse. Y se Ujú. lo dice un hombre que no tiene por qué defenderlos a ustedes, porque yo no tengo una gota de sangre española. Mis 4 antepasados, ¿entiendes?, son italianos. Y uno de ellos, ¿está?, al cual yo quise muchísimo, y al cual le debo mi vocación política, de militante comunista y compañero de Antonio Gramsci. ¿No? Es decir, mi abuelo, ¿está?, Giovanni Omodeo, ¿está?, emigra a la Argentina no por cuestiones económicas, sino por cuestiones políticas, porque era militante del Partido Comunista, es compañero de Antonio Gramsci. Entonces no tengo nada, ¿se entiende?, de que me puedan acusar. No, y defiendo, no porque defiendo a España, no defiendo a nada. Amo la verdad. Y como amo la verdad, y sé que solo la verdad nos hace libre, digo, estoy dispuesto a decirlo. Y eso fue lo que provocó el éxito de este humilde libro, digamos, ¿cierto? Simplemente tener el coraje de decir la verdad. Ujú. Cuando se habla, Marcelo, del tema del genocidio, ¿no? Porque hay como palabras que se van instaurando de modo permanente, ¿no? Incluso fechas. Cuando uno era chico, porque cuando yo era chico, yo tengo estoy cumpliendo los 44 años, el 12 de octubre era el Día de la Raza, me acuerdo, ¿no? Sí, Antes era el Día de la Hispanidad, después pasó a ser el Día del, bueno, hoy no sé cómo se llama, el Día de la Diversidad Cultural o lo que fuera. Muchos no se dan cuenta, pero las palabras son, como decía Lenin, son malas, ¿no? Van entrando, claro. se van usando para eso, para generar, como llaman la izquierda, conciencia. Bien, uno de los caballitos de batalla más habituales es el tema del genocidio indígena en Sí, América que cometió España, y detrás de España, porque ahí está el tiro por elevación, es la Iglesia Católica, ¿no? Porque claro, España exactamente, es sí. la que nos trajo finalmente la fe, y lo que está de fondo también en odio está el odio a la fe cristiana. Em,
¿Cómo uno le puede responder desde el punto de vista de lo fáctico? Porque, a ver, me ha tocado más de una vez hablar incluso en universidades el tema este de la conquista y evangelización de América. Y cuando a veces uno le da las citas de Rosenblatt, le explica que solamente el 5% de todo el continente estaba ocupado, le explica la diferencia con Estados Unidos y la conquista de América del Norte, un país protestante, calvinista respecto de la América del Sur, conquistado por España. Y bueno, y no hay vuelta, o sea, no quieren entender por medio de datos. Yo apelo muchas veces a lo que yo llamo la prueba del espejo. Nos miramos a la cara y muchos de nosotros somos mezcla, no somos todos rubios, altos y ojos azules, entonces somos unas mezclas gigantescas. Bueno, y ahí quizás algunos enganchan y se dan cuenta, pero ¿cómo usted explica esto de que aquí no se dio lo que se llama un genocidio indiscriminado, matar a toda la gente que no pensaba igual e imponerle a fuerza de la espada la cruz? Bueno, primero hay que decir que la cruz no se impone a fuerza de la espada, ¿no es cierto?, sino a fuerza de la prédica y de la sangre de los misioneros, porque es mentira que se le obligaba a la gente a convertirse. Claro. En ningún momento eso fue cierto. En ningún momento eso fue cierto. Lo que pasó es que las poblaciones que Cortés libera, y que Cortés le contiene la mano, para que no exterminasen a la población azteca, porque hay que imaginarse que los aztecas eran un grupo reducido, que durante años, se entiende, venían comiéndose a los otros seres humanos, sacrificándolo en sus templos, mataban, se entiende, 20.000, la cifra más pequeña, más pequeña que dan los autores eh, antihispánicos, es de 20.000 personas, se entiende, por años muertas. Prescott dice 20.000, pero dice, bueno, pero hay otros autores, dice él mismo, que dan la cifra de 150.000 por año. Cortés le detiene la mano porque los querían aniquilar, ¿sí? Los querían exterminar, los otros naciones indígenas querían exterminar a los aztecas. Cortés le detiene la mano, dice, venganza no. Venganza no, porque lo que España trae es un proyecto más justo. Un proyecto más justo porque es mentira que acá había socialismo, propiedad comunal de la tierra. Acá lo que había un despotismo absoluto de una clase sacerdotal y de la nobleza y del jefe Montezuma, emperador, o del jefe inca, que poseían las mujeres a su antojo, como esclavas sexuales, que mataban niños y mujeres. Entonces viene un proyecto más justo que le dice, señores, nosotros sostenemos que todos los seres humanos son hijos de un mismo Padre y son iguales en Cristo y que por lo tanto tienen los mismos derechos. Usted vale lo mismo que el otro, todos los seres humanos valen lo mismo que el otro. ¿Verdad? Y ese mensaje, que ellos nunca habían escuchado, es lo que los conmueve. Ese mensaje de los sacerdotes, diciéndole, usted es un ser humano y usted vale lo mismo, se entiende, que un español, lo mismo que el de otra tribu. ¿Está? Y no solo es un ser humano, porque somos todos hijos del mismo Padre, sino que en realidad usted es hijo del mismo Padre y hermano de los otros, porque es hermanos en Cristo. Y porque a nosotros queremos que usted viva en libertad, porque el cristianismo trae la idea de libertad, pero también trae la idea de justicia. Trae la idea de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros, le decían los sacerdotes, no nos ganamos el cielo orando. Nosotros nos ganamos el cielo cuando esa persona que tiene hambre deja de tener hambre, o esa persona que tiene frío deja de tener frío. Entonces, inventan en realidad el concepto de justicia social, y eso conmueve a la población indígena, que se convierte. No hubo una conversión forzosa, absolutamente falso. Ahí están los casos de Isabel Montezuma, hija del mismo Montezuma, y de tantos otros, se entiende, indígenas que se convierten. El genocidio, el que estaban llevando los aztecas, porque si uno calcula en la cifra más pequeña de Prescott, de 20.000, se entiende, 20.000 por año, teniendo en cuenta que la población de Mesoamérica era de 4 millones, ¿no? Se hace un 2% de la población. Si uno traslada eso a un México de 150 millones, calculemos cuántos millones morían por año para que la gente entienda, claro, la cantidad, se entiende, de personas que eran asesinadas, se entiende, por los aztecas. Es decir, España detiene el genocidio, pero por otro lado Rosenblatt pone la cifra y dice, mira, acá genocidio no hubo. Hubo algunas muertes por enfermedades, como la viruela, pero que fueron traídas involuntariamente, como hubo enfermedades
porque se discute si la sífilis era americana o europea. Cuando no había la hegemonía de la leyenda negra, en todos los libros de medicina se afirmaba que la sífilis era americana. Después se empezó a cambiar para que se acorde a la leyenda negra. Bueno, pero sea o no la sífilis americana, hubo un montón de enfermedades que pasaron de América a Europa y que también mataban europeos, como la enfermedad de Europa mataba, se entiende, americanos. ¿No? Ahora bien, si hubo un genocidio, se puede saber por qué cuando uno, se entiende, va a las clases altas de Lima, a las clases altas de Guayaquil, que dicen Cerro Blanco, todos son mestizos. Claro. Porque en realidad se entiende, porque uno dice, yo soy blanco. No, mire, escúcheme, lamento decirle que usted es mestizo. Y a mucha honra usted es mestizo. Y tiene que decir que es mestizo, porque se ve en su rostro. ¿Verdad? Los ricos, como los pobres, todos son mestizos. El famoso, se entiende, expresidente de Bolivia, ¿está? Que se la da de indigenista. Digo yo, ¿cómo se llama? ¿Está? Evo Morales, ¿está? Y es mestizo, ¿verdad? Porque el mestizaje fue lo que reinó, y no porque hubo violaciones, porque es impensable imaginar, se entiende, que 300 españoles se violan, se entiende, a 30 millones de mujeres. Claro. Porque otra cosa que oculta la leyenda negra es que no hubo nunca un ejército de ocupación. No, porque cuando hay una guerra y hay un imperialismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Un ejército de ocupación. Hay un gigantesco ejército que va a otro lugar. Uno puede decir que esté a favor o en contra, pero hay un ejército de ocupación, como el que llevó Francia a Argelia en 1830, un ejército de ocupación, como el que llevó, se entiende, los Estados Unidos a Vietnam o a Afganistán. Hay un ejército de ocupación, ¿verdad? ¿El ejército de ocupación español dónde estaba? No llegó nunca, jamás. Claro, es cierto. Todavía el ejército español estaba peleando en Europa. Eran los tercios que estaban peleando en Holanda. Nunca vinieron los tercios a América. No hubo ningún ejército de ocupación. Porque hubo liberación y todo el mundo estaba de acuerdo que el sistema que se había instaurado era más justo que el anterior. Hombre, obvio que había injusticia social, obvio que había, se entiende, diferencia de clases, pero no la había también en Inglaterra, no la había también en Francia, no la había también en Suiza, en Alemania en ese momento. Claro que había diferencias sociales, porque no se había avanzado en la conquista de los derechos sociales, claro. No se había avanzado, pero digamos que mucho antes que cualquier socialista en el mundo se le ocurriese decir que una persona tenía que trabajar nada más 8 horas por día, eso ya se había establecido acá en América. Claro. Pero claro, había injusticias sociales, por supuesto. Claro que hubo abusos de unas personas sobre otras, y no las hay hoy, esos abusos. Hoy reina el derecho, se entiende, en toda Hispanoamérica. No, claro, porque si no, creeríamos que el hombre es angelito, ¿no? No, el hombre no es angelito. Seguramente hubo abuso, seguramente hubo alguna persona que cometió un acto delictivo, y claro, si no, sería pensar que el hombre es un ángel, y el hombre no es un ángel. El hombre tampoco es un demonio, es una naturaleza caída, ¿se entiende? ¿No? No lo ha el pecado original matado, pero lo ha herido. Entonces sabemos que eso es así. No tenemos en la cabeza al hombre de Rousseau. No, eso no es cierto. Y bueno, eso es lo que pasó en América. Entonces yo he vivido en el Perú, he recorrido Ecuador, otras partes de Bolivia, y digo, muchachos, digo yo, ¿por qué no vamos a Arizona a ver la población mestiza de Arizona? ¿Por qué no vamos a California a ver la población de mestiza de California? ¿Por qué no vamos a Nueva York? Está al interior de Nueva York, o a Michigan a ver la población mestiza, se entiende, india anglosajona, porque no existe. No existe. Allá la política fue el mejor indio es el indio muerto. Y la llevó a cabo los ingleses cuando eran colonia y después los norteamericanos. Que fue una política de exterminio de la población, se entiende, residente aborigen en Estados Unidos. Una política de exterminio. Yo cuando era chico siempre me gustaba ver televisión, como todos los niños. Entonces había una serie que era una serie sobre el general Custer, ¿no? A mí me parecía bárbaro el general Custer, ¿no? Y ahí luchaba contra Toro Sentado y Caballo Loco. Pero la verdad que lo que a mí me parecía bárbaro era un asesino. Porque el general Custer, en una de sus hazañas, llamada hazaña entre comillas, ¿está? Que hoy se festejan todavía en Estados Unidos, ordenó que mataran a los niños Sioux con las patas de los caballos para no gastar municiones. Los bebés. Y él tiene, se entiende, monumentos, tiene fuertes en su nombre, y resulta que el malvado de la película es Cortés. ¿No? Cortés, Colón son los malvados de la película. Custer no. A Colón, Cortés, Pizarro sí. ¿No es cierto? Es decir,
Cortés, que tuvo un hijo mestizo, que lo educó con la mejor educación posible, que lo hizo caballero del Orden de Santiago, que jugaba sin su hijo con el rey Felipe II de España, es un monstruo. Y aquellos que mataban niños con la pata de los caballos son héroes. Ah, no, entonces es un chiste. Me están tomando el pelo. Por eso mi indignación hizo que escriba el libro, ¿no? Porque lo escribo a partir de la indignación, pero también lo escribo, estimado padre, porque hay una cuestión política. Estamos en una ola de fundamentalismo indigenista que tiene una intencionalidad. La intencionalidad es volver a fragmentarnos, volver a producir una nueva fragmentación de la América hispánica, que se parta Chile en un estado mapuche y un estado, se entiende, castellano o español, que se parta el Perú en un estado aymara, quechua, se entiende, y indígena en la selva, que se parta Bolivia, es decir, que se parta la Argentina en el sur, que no quede rastro, se entiende, de la población argentina en el sur, que haya un estado mapuche, con lo cual está muy interesado nuestro viejo enemigo histórico que nos olvidamos, que es Inglaterra, que está enfrente ocupando Malvinas. Entonces vamos camino, lo que se está preparando es una nueva fragmentación territorial de la América española, es decir, Hispanoamérica. Y seremos todavía segmentos más anónimos del mercado mundial, más fraccionados, más chiquitos, más indefensos. Eso es lo que se está preparando. Y entonces todos estos famosos indigenistas que dicen ser imperialistas, como el señor Evo Morales, ¿está? Como el señor presidente del Perú, Pedro Castillo, como la presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, ellos son sirvientes del imperialismo, consciente o inconscientemente, son la mano de obra más barata del imperialismo internacional del dinero, que quiere hoy, se entiende, el gran capital financiero internacional, que yo denomino más justamente la oligarquía financiera internacional, porque no todos los hombres de capital financiero integran esa oligarquía, claro. Lo que quieren es fragmentarnos nuevamente para que estos segmentos anónimos no tengan nada que discutir en el mundo. Y estos personajes, como el señor Evo Morales, como la señora presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, pseudo mapuche, lo que hacen, se entiende, es el juego a este imperialismo internacional del dinero. Son la mano de obra más barata de este imperialismo. O sea que no solamente la leyenda negra tuvo una finalidad política en el siglo XVI, XVII, sino que ahora mismo también sigue siendo utilizada para intereses actuales, en concreto. Si no fuese así, yo no hubiese escrito el libro. Porque yo soy un cientista político, me alimento, se entiende, de la producción histórica de los grandes historiadores, y como cientista político, y también como católico que tiene una responsabilidad en la comunidad en que vive, tengo que alertar que estamos camino a una nueva fragmentación territorial, que no solo va a afectar a Hispanoamérica, sino que va a afectar también a España. La va a afectar a España porque España, al haberse creído ellos mismos la leyenda negra, ¿qué es lo que pasó? Los nacionalismos locos periféricos, como el nacionalismo catalán, ¿está? Dijeron, ahí está, España fue un monstruo, ustedes, castellanos, fueron un monstruo, tal como conquistaron América, conquistaron Cataluña en 1700 y pico, y entonces empezaron a adoctrinar a los niños en esa falsa historia, en la falsa historia de la conquista española de América y en la falsa historia de la conquista española de Cataluña, cuando en realidad eran lo mismo. Y entonces, después de 40 años de haber adoctrinado a los niños en el odio común, a la lengua común y a la nación común, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente los niños hechos adultos dicen, no queremos ser parte de un monstruo histórico. Y entonces empieza el nacionalismo que surge, el nacionalismo ese loco, ese nacionalismo mal entendido, ese nacionalismo loco que era minoritario se transforma en mayoritario, y hoy España también camina hacia su balcanización, a su fragmentación territorial. Hoy España está como nosotros en peligro de muerte. Si no detenemos esta ola de fundamentalismo indigenista, ¿está? Vamos a la fragmentación territorial. ¿Por qué? Bueno, pues es de la lógica política. Si yo digo que la conquista fue un genocidio, que todo lo que trajo España solo fue terror, muerte y dolor, ¿está? Y digo que antes había un paraíso, que no existió, ¿está? Que no existió. ¿Cuál es la lógica política? Es que tengo que volver al paraíso preexistente. Si rechazo todo lo que vino, la lengua común, la religión común, tengo que volver al paraíso preexistente, y ese paraíso estaba conformado por 300 naciones indígenas distintas. Y entonces tengo que formar 300 estados distintos, con cada uno con su lengua, mapuche, aymara, quechua. Y digo yo, después de 40 años que enseñen mapuche en el sur, que enseñen quechua en Cusco, que se pierda la noción de español, ¿en qué se van a comunicar? El que esté en Cusco con el que esté, se entiende, en el sur de Chile, cuando se hable guajira se entiende en Venezuela,
con el que hable quechua o guaraní, ¿con qué se van a comunicar cuando se haya perdido todo rastro del español? Con inglés. Porque nadie va a aprender como segunda lengua el castellano, porque como la lengua comercial del mundo es el inglés y todo el mundo quiere sobrevivir, van a aprender como segunda lengua el inglés. Y entonces les serviremos estos supuestos indigenistas, estos supuestos antiimperialistas, habrán sido la mano de obra más barata del imperialismo anglosajón. Ahora, en vez de comunicarnos en español, nos comunicaremos en inglés y no se podrán comunicar unos a otros, porque ¿quién va a aprender inglés? Una minoría. Entonces estaremos separados mucho más que lo que estamos separados ahora. El que está en el sur de Chile no entenderá lo que habla en Venezuela o en Cusco, se entiende, o en Quito, porque uno hablará aymara, otro quechua, otro mapuche, y así se entiende. Se provocará una fragmentación lingüística, y cuando se fragmenta lingüísticamente una región, inevitablemente se produce después la fragmentación política, porque cada región lingüística pide, se entiende, su propia autonomía. Y entonces seremos pequeñitas repúblicas, están incomunicadas unas con otras, débiles, se entiende, para enfrentar el poder financiero mundial, y seremos más pobres y más dependientes. Entonces, estos supuestos izquierdistas, que son supuestos imperialistas, habrán sido la mano de obra más barata jamás vista en la historia de la humanidad. Bueno, algunos cobran, algunos cobran, no son tan inocentes. No doy nombres para que no me hagan un juicio, pero algunos cobran. Entiendo. Bueno, ha sido un gusto muy grande, don Marcelo. La verdad es que auguro y espero que el libro se siga difundiendo, se siga comprando. La verdad que vale la pena. Si alguno no leyó nunca sobre estos temas, la verdad que realmente vale la pena adentrarse por medio de este libro y después por las citas que coloca en el libro, porque, como decía al principio, a propósito, usa muchos autores que no son ni siquiera pro-hispanistas, pro España, ni siquiera pro católicos, algunos ni siquiera de eso, porque acá es una cuestión que se cae de maduro, es una verdad que hay que predicar a cuatro vientos, pero que muchos, como decía él, no se animan a veces a decir, o están tan meloneados por la propaganda del establishment historicista del momento que no saben cómo responder. Así que le agradezco muchísimo por el tiempo y a su vez también por la valentía de haberse animado a decir este tipo de verdades. Le agradezco a usted por la entrevista y porque me permite llegar a un público hispanoamericano, ¿no?, que lamentablemente no lo traen al libro acá, ¿no es cierto? Es lamentable que el libro no lo traigan, así, pero gracias a usted quizás la editorial se anime y lo publique en Hispanoamérica. Y sobre todo en México, ¿no?, porque quiero que se publique en México, quiero que el presidente de México tenga el coraje, por lo menos, si dice que es un hombre de bien, de convocar un debate. Usted es un hombre de bien, dice que busca la verdad. Bueno, entonces, como yo le creo, acepte el debate entre 5 personas que usted elija y 4 personas que elija yo. Y debatamos sobre si hubo conquista o liberación, genocidio o un mejor vivir donde todos los hombres fueron iguales porque eran hijos del mismo Padre y hermanos en Cristo. No creo que acepte, pero si así se hace, entonces estaré en primera fila. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Le mando un fuerte Hasta abrazo. luego, muchísimas gracias. Adiós, chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.